Comprender lo que vivió psicológicamente la humanidad durante la grave crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es la propuesta del libro La pandemia en el diván, compilado por Lourdes Quiroga Etián y Berta Loret de Mola. Se trata de una publicación de Gediza que indaga en las patologías que encubrió la pandemia, los efectos dentro y fuera del espacio terapéutico, la clínica psicoanalítica virtual de niños y adolescentes y el papel del psicólogo en el contexto de la pandemia, entre otros temas. Y para conocer a detalle el libro La pandemia en el diván, tenemos el gusto de tener en videollamada a una de las compiladoras, la psicóloga clínica Lourdes Quiroga. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar acá. Gracias. Pues fue un fenómeno que no solamente vivieron las personas solas, sino también los propios profesionales de la salud. Así que se enfrentaron a un doble desafío: sacar adelante a sus pacientes, pero sacarse adelante también a sí mismos para dar un poco de aliento a estos pacientes. Fue un fenómeno que vivimos de manera global. ¿Cómo se enfrentó esto, Lourdes? Pues de manera bastante difícil, sobre todo al principio. Fíjate que el desconocimiento y la incertidumbre es algo a lo que los seres humanos nos están siempre nos angustia demasiado. Entonces no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando con este virus invisible, lejano, y muchas personas, no solamente los psicólogos, los pacientes, la gente en general incluso, no creíamos que esto llegaría a nuestro país. Pensábamos que iba a ser cosa de 2 semanas, 4 semanas, aunque racionalmente hablando. Ahí, si quieres, bájale un poquito, bájale todo el volumen a tu computadora para que te podamos escuchar mejor sin eco. Y seguimos también con la transmisión vía telefónica. No te vayas de ahí, nada más bájale el volumen a la computadora para que te podamos escuchar mejor. A ver. ¿Listo? Listo, perfecto. Mejor. Sí, muy bien. Bueno, lo que decía, es que la incertidumbre siempre y el desconocimiento nos causa desazón y angustia a los seres humanos. No conocíamos absolutamente nada de este virus y de hecho ni siquiera podíamos creer que este virus invisible viniera a ponernos de cabeza el mundo. Aparte, lo sentíamos muy lejos, en China, y yo he escuchado y también viví la sensación de no creer. ¿Cómo va a llegar aquí? ¿Cómo vamos a tener una pandemia? Ya la tecnología, la medicina, la ciencia está muy avanzada y no lo podíamos creer. Entonces, considero que por eso nos pusimos a escribir y a tratar de comprender lo que nos pasaba como una humanidad ante un fenómeno que jamás en la vida pensamos que volveríamos a vivir o que se nos hacían cosas del pasado. Este encierro, esta incertidumbre y este miedo lo compartimos pues la mayoría de las personas que estamos en este planeta, pero pues esta situación también seguramente encubrió algunas de las patologías que se estaban viviendo, que ya se tenían o que surgieron justamente a raíz de la pandemia. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, las patologías que tomo el teléfono me piden por favor para que se oiga mejor. Entonces, bueno, las patologías que encubrió la pandemia es un capítulo que escribió Michel Serlier. Es muy interesante porque lo que antes de la pandemia se consideraba patológico o poco sano, como tener, por ejemplo, no querer contactar con los demás, no querer tener encuentros sociales, también, por ejemplo, lavarse las manos todo el día o no querer acercarse a los demás, hubiera sido la primera una fobia social, la segunda una obsesión grave y la tercera una paranoia. Dejaron de ser enfermedades para convertirse en actividades que podían salvar nuestra vida. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto termina? Que muchas de estas personas con esas patologías que se vieron liberadas vamos a decir, del estigma patológico, lo que sea, ahora no pueden, casi resienten la salida porque todo esto nuevamente queda a la luz. Quienes estuvimos haciendo estas actividades para salvar la vida nos eran incómodas y queríamos regresar, vamos a llamar a la normalidad o nueva normalidad. Las otras personas que sí padecen esto realmente no han podido dejarlas y por eso dice ahí Michel Serlier, las patologías que encubrió la pandemia y ahorita podríamos decir que descubre el regreso a la nueva normalidad.
Lourdes, ¿cuál fue la actuación de los profesionales de la salud ante la pandemia y en qué momento también ellos necesitaron justamente esta atención psicológica y si recurrieron a ella? Porque si recordamos, muchos de ellos no solamente estaban enfrentados a estar en el primer frente, el más peligroso que era en los hospitales, en las clínicas, donde había pues un gran riesgo de contagio, sino que además llegaron a ser atacados en el transporte público, en el ámbito público. Y bueno, esto era también un riesgo muy grande para ellos. ¿Qué pasó con estos profesionales de la salud? Y si tuvieron tiempo y si tuvieron el espacio para poder recurrir a la atención psicológica. Haces una pregunta sumamente interesante y en realidad son dos o tres. Lo primero que te diría es que nuestro trabajo, lejos, a diferencia de otras profesiones, tuvimos muchísimo más que hacer. Las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, la violencia doméstica, la desesperación, la angustia, fueron enormes. Entonces, efectivamente, y tal como lo marcas, nosotros lo compartíamos. Estábamos en la misma embarcación, toda la humanidad, y nadie se podía bajar del barco, digo yo siempre, y lo digo en mi capítulo también. Entonces, estábamos todos ahí, ¿y qué hacemos los psicólogos, los psicoanalistas, los psicoterapeutas? Nosotros no solamente durante la pandemia, sino siempre tenemos que estar pendientes de nuestra salud mental y es prácticamente obligatorio que nosotros estemos en un proceso psicoanalítico, psicoterapéutico, para poder ser conscientes de las ansiedades de los demás. De otra manera, no lo vamos a hacer bien. Algunos tal vez ya habíamos pasado por largos procesos psicoanalíticos que nos ayudaron a sostener la situación durante estos años difíciles. Ahora sí que, como dice Berta Loret de Mola, los años que vivimos en peligro. Sin embargo de eso, muchas personas tuvimos o tuvieron que volver a sus respectivos procesos para poder ayudar. Efectivamente, el terror, porque no es solo temor, a la muerte y además a las condiciones en las que uno hubiera podido morir en ese tiempo en que COVID era igual a muerte, fueron muy difíciles y muy angustiantes para todos. Por otro lado, esto de los ataques, tenemos el infortunio y la vergüenza de ser, me parece, el único país que hizo que tuvo este tipo de reacciones para con quienes nos estaban salvando. Y eso nosotros lo comprendemos como un ataque envidioso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no me importa yo ser el beneficiario, atacaré a esa fuente de peligro que según yo es peligrosa, ¿no? Porque salían de los hospitales y esta gente muy enloquecida y muy violenta los atacaba porque pensaba que andaban con el virus por todos lados, cuando en realidad todos podríamos portarlo. Pero digamos, la violencia es extrema. Y yo quisiera aprovechar el poco tiempo que tengo para decir, en algún momento nos imaginamos que saldríamos como mejores como humanidad, y en realidad hay algunos puntos que nos hacen pensar que salimos más rijosos, más violentos, paranoides, y que tenemos que reflexionar. No es que yo quiero dar aquí un punto de vista pesimista, pero sí quiero decir que tenemos que reflexionar sobre nuestro mundo interno, que es tanto o más importante como el externo. Porque si nos conservamos en el mundo virtual, sin poder establecer contacto con los demás, tener empatía y tener capacidades sociales, mi pregunta es, ¿para dónde vamos como humanidad si nos olvidamos de lo humano? Sí, tenemos que abrevar de una fuente más luminosa y constructiva a partir de esta experiencia, porque además la pandemia no solamente nos dejó oscuridad, vimos muchísimos ejemplos de resiliencia, de creatividad, de esperanza, y eso es lo que nos deberíamos de quedar de la pandemia. Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes, por platicarnos acerca de este libro que escribieron y que está publicado por Gedisa, La pandemia en el diván. Yo creo que es otra lectura indispensable para entender lo que nos pasó y lo que podríamos enfrentar en el futuro, porque quizá vengan otras situaciones parecidas a la que hemos vivido hasta ahora. Lourdes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias a los escuchas y gracias a ustedes por su invitación. Hasta muy pronto. Hasta pronto.